Hola, buenos días a todos. A mí me tocó el tema cómo establece Dios su reino. Y quiero en esta mañana que me acompañen a unas citas. Dice Hebreos 5, 8 al 9. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sinaí? Ahí está. Y nosotros somos, dice, vamos a leer también Hechos 5:32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. También leamos Romanos 10:16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Segunda de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También acompáñame en Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. El Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Dios aseguró el principio de obediencia mediante nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino a este mundo con las manos vacías, no trajo consigo la obediencia. Él aprendió, no trajo la obediencia, él aprendió. Padeció y vino a ser la fuente de eterna salvación. Nuestro Señor Jesucristo no trajo la obediencia. Él vino y aprendió por medio del sufrimiento. Y por ese sufrimiento que Él trajo, por ese sufrimiento que Él padeció, Él aprendió la obediencia. Y nuestro Señor Jesucristo vino a ser la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pasando por muchos sufrimientos, aprendió a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada sufrimiento que soportó maduró en fruto de obediencia. Ninguna clase de sufrimiento pudo hacerlo murmurar o enojarse. Aquí lo que vemos es de que nuestro Señor Jesucristo, al padecer, al estar ahí crucificado, al padecer mucho por amor a nosotros, no murmuró ni se enojó, no tuvo esa mala actitud de murmurar, no tuvo esa mala actitud de enojarse. En cambio, muchas veces nosotros tenemos esa mala actitud de murmurar o enojarnos o criticar porque no queremos aprender la obediencia, porque no queremos ser obedientes. Y si nos llama la atención, pues sí nos enojamos, sí nos molestamos, murmuramos o hacemos una mueca o hacemos un gesto de que esa autoridad nos está hablando y nos está indicando, dando nuevas, nos está llamando la atención y hay esa murmuración, ese enojo, porque no es fácil que nosotros nos quedemos callados. Pero aquí tenemos un ejemplo con nuestro Señor Jesucristo que dice que Él vino a ser obediente, Él aprendió la obediencia por medio del sufrimiento,
pero en ningún momento murmuró. Y tenemos el ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí crucificado. En ningún momento salió una mala palabra, salió esas palabras negativas de su boca, sino que dijo en ese momento: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no salió ninguna palabra negativa, no salió ningún gesto. Acá vemos como, a pesar, muchas veces como cristianos, como personas, a veces sufrimos, pasamos cosas, nos pasan cosas en nuestra vida diaria, enfrentamos retos y a veces al enfrentar sufrimiento no actuamos como actuó nuestro Señor Jesucristo, que no salió murmuración de él y no se enojó, sino que como cristianos, aún cristianos conociendo la palabra, pasamos situaciones y no tenemos esa buena actitud, sino que hay en nosotros, puede haber en nosotros ese enojo, esa ira, ese rencor, ese resentimiento, y lo guardamos en nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Que entre más nosotros tomemos esa actitud, nosotros vamos a sufrir, a tener más situaciones difíciles. Pero qué diferente será si nosotros tomamos una actitud de humildad y una actitud de doblegarnos ahí y orar y no que no salga en nosotros esas malas actitudes, y que sea un ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor ejemplo que tenemos, que Él no murmuró, Él no se enojó, dice, en ningún momento, y vimos su actitud. Sabemos la palabra y que Él no tuvo pecado, Él no tuvo esa actitud. Y aquí es una invitación que yo la tomo para mí, y que debemos de tomar ese ejemplo que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, de esa buena actitud, de no murmurar a una autoridad, de no murmurar. Dice: por cuanto nuestro Señor Jesucristo pasó por toda clase de sufrimientos, mostró de continuo el espíritu de obediencia, y así vino a ser la fuente de nuestra salvación. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo es para beneficio del reino de Dios, y el propósito de la redención es promoción, para promover el reino. El propósito de la redención es para promover su reino. Pasemos al siguiente punto. ¿Me ayudas? Ahora vamos a ver ¿por qué llama la Biblia reino de los cielos al reino de Dios? Porque la rebelión no se limitó solamente a esta tierra, sino que además alcanzó a los cielos, donde se rebelaron los ángeles. Fue el propósito de Dios que los seres que había creado aceptaran la autoridad. Sin embargo, ambas clases de criaturas la rechazaron. Dios no podía establecer su autoridad en las criaturas. Aún así, no renunciaría a ella. Donde está la autoridad, ahí está el legítimo lugar. La Biblia dice: ¿por qué llama la Biblia reino de los cielos al reino de Dios? Porque la rebelión no se limitó solamente a esta tierra, sino que además alcanzó a los cielos, donde se rebelaron los ángeles. Vamos a ver aquí una cita. Dice: al obedecer perfectamente y permitir que la autoridad de Dios rigiera en forma absoluta, el Señor estableció el reino de Dios en la esfera de su propia obediencia. Pues bien, tal como nuestro Señor lo ha hecho,
así también debe hoy obedecer la iglesia a fin de que prospere la autoridad de Dios y manifieste su reino. Sí. Así debe de obedecer la iglesia a fin de que prospere su reino. 3 dice, Dios ordena que la iglesia sea la vanguardia de su reino. Dios llamó a Abraham para que fuera padre de multitudes, de naciones, siendo su intención establecer su reino por medio de Abraham. Pero a raíz de que había desobedientes entre ellos, Dios llevó a los israelitas por el desierto a fin de enseñarles la obediencia. Sin embargo, ellos persistieron en su rebelión contra Dios, con el resultado de que toda aquella generación pereció en el desierto, aun cuando la segunda generación logró entrar en Canaán. Se negaron a escuchar la palabra de Dios con corazón perfecto. Por esto no pudieron arrojar completamente de la tierra a los cananeos. Nos dice que Saúl fue el primer rey, pero por causa de su rebelión no se pudo establecer el reino de Dios, por causa de la rebelión del rey Saúl. Dice, no fue hasta que Dios escogió a David que halló en él al rey conforme a su corazón, pues David obedeció plenamente a la autoridad. Quiero que me acompañen a leer Hechos 4:24, donde Dios habla de David. Dice, Hechos 4:24, dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí me equivoqué. Permíteme, voy a leer Hechos. Rey David. Se me cayó el versículo. Me equivoqué en el versículo. Vamos a ver donde habla de Dios, que habla de David, que fue David conforme a su corazón. Ahorita aquí se me cayó la cita, pero habla que el rey David fue conforme al corazón de Dios. En cambio, el rey Saúl dice que por su rebelión no se pudo establecer el reino. No fue hasta que Dios halló a David, que fue un rey que fue conforme a su corazón, un rey obediente. Dice, sería mejor que los creyentes se les llamara obedecedores, porque deben estar sujetos a la autoridad del Señor, así como creer en Él. Luego de ser iluminado por el Señor, Pablo preguntó, ¿qué haré, Señor? Fue en la actitud de Pablo, ¿qué haré, Señor? Vemos ahí esa buena actitud que tuvo Pablo. Al ser iluminado, nosotros ya somos iluminados, ya conocemos al Señor, Dios ha tenido misericordia de nosotros y tenemos el conocimiento de Dios. Por lo tanto, yo creo que nosotros como sus hijos debemos ser obedientes. Obedientes porque ya hemos sido iluminados, ya el evangelio ya nos ha resplandecido en nuestras vidas. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nuestros ojos ya ha caído ese velo que hay en todas las personas que no han conocido a Dios, pero en nosotros ya cayó ese velo, ya cayó esa ceguera espiritual. Ya podemos ver cómo Dios quiere que nosotros seamos obedientes al Señor. Sí, es que se me cayó la cita. Vamos a leerlo. Acompáñame a Hechos 13:22.
13:22, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? A ver, dice 13:22. Quitado se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué diferencia del rey David al rey Saúl, que realmente el rey David era conforme a su corazón. Vemos esa buena actitud del rey David, que era obediente y dice: hará lo que yo quiero. Que nosotros podamos tener una buena actitud de no murmurar, de no criticar, para que no seamos como el rey Saúl, que estuvo en rebelión. Dice: no es necesario específicamente a qué persona debemos obedecer, simplemente significa que cada vez que nosotros obedezcamos, no es necesario saber a quién, sino que seamos unas personas que seamos obedientes, que no veamos nosotros a esta persona le vamos a obedecer, a esta persona me conviene obedecer y a esta otra persona no me conviene obedecer, sino que nosotros tomemos en cuenta que es una autoridad que Dios ha puesto y que es la voluntad de Dios que nosotros seamos obedientes a nuestras autoridades. Sabemos que en todo lugar hay autoridades y que nosotros podamos obedecer, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, podamos obedecer a las autoridades que están establecidas por Dios, que no escojamos nosotros. Aquí voy a obedecer, o esta persona tiene que ser una persona que haya estudiado, una persona que tenga conocimiento, una persona que realmente esté preparada, entonces yo le voy a obedecer. Pero si nosotros tenemos una buena actitud de obedecer, podemos obedecerle a una persona que a lo mejor es una persona de limpieza, pero es una autoridad, una persona que sea muy humilde, pero es una persona de autoridad, que nosotros podamos ver la autoridad de la persona, que no veamos quién es, sino la autoridad que esa persona representa para nosotros, que no escojamos y que nosotros no murmuremos, sino que haya una buena actitud de obediencia. Como dice, no es necesario señalar específicamente a qué persona debemos obedecer. Simplemente significa que cada vez, directa o indirectamente, nos encontramos con la autoridad de Dios, debemos aprender a obedecer. A quienes conocen la autoridad, hasta una leve desobediencia los hará sentir que han sido rebeldes. Pero los que no han comprendido lo que es la autoridad no tienen idea de lo rebeldes que son. ¿Sí? Cuando una persona ya está acostumbrada a ser rebelde, no siente, está insensible. Pero cuando hay esa buena actitud de ser obedientes, lo mínimo nos va a hacer sentir mal porque no obedecimos a esa autoridad. Dice que a quienes conocen la autoridad, hasta una leve desobediencia los hará sentir que han sido rebeldes. Pero los que no han aprendido lo que es la autoridad no tienen idea de lo rebeldes que son. Antes de recibir la luz, Pablo daba coces contra el aguijón sin darse cuenta de lo que hacía. Pero después de recibir la luz, lo primero que sucede es que los ojos de Pablo son abiertos para ver la autoridad, y esta versión sigue acrecentándose de ahí en adelante. Aquí vemos la actitud que tuvo Pablo. Sabemos que Pablo persiguió a la iglesia. Sabemos que estaba viviendo en rebelión, que cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que un rayo de luz le iluminó, y que sabemos la historia de Pablo que está en Hechos 9, sabemos cómo era Pablo antes de conocer a Dios. Pero cuando tuvo ya el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, la actitud que tuvo Pablo,
Yo quiero que me acompañen a Hechos 9. Dice, vamos a empezar en el 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos la diferencia de cómo era Pablo antes de que tuviera el encuentro con nuestro Señor y cómo fue después de que ya recibió esta luz de Dios. Como dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos, yo veo aquí la obediencia. Aquí veo cómo esa actitud cambió, cómo él fue totalmente transformado en ese momento al conocer a nuestro Señor, al tener ese encuentro, al ser confrontado en ese momento. Vamos a seguir, dice, aunque Pablo solo conoció a un hermanito llamado Ananías, nunca preguntó qué clase de hombre era. Pablo reconoció a Ananías que había sido enviado por Dios. Por lo tanto, sometió a esa autoridad delegada. Dice, qué fácil es obedecer después que ha aprendido lo que es la autoridad. Qué fácil nos es obedecer cuando sabemos de una autoridad. Qué fácil es obedecer. Vamos a pasar al siguiente punto. Dice, mediante la iglesia las naciones vendrán a ser el reino de Dios. Si la iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, Él no tiene ninguna forma de establecer su reino. No puede haber iglesia si el Señor Jesús, no puede haber iglesia sin el Señor Jesús, ni puede haber otra extensión del reino de Dios sin la iglesia. Mientras estuvo en la tierra, el Señor obedeció hasta en asuntos de muy poca importancia. Por ejemplo, pagó el impuesto del templo. Careciendo de dinero, consiguió el ciclo de la boca del pez. Asimismo, cuando en otra ocasión le preguntaron sobre el pago de los impuestos, declaró dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a leer lo que dice Mateo 21, 22. Mateo 21. Mateo 22, 21. Dice, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. 22, 21. Dice, y le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Acá vemos realmente que nuestro Señor Jesucristo hasta en esas mínimas cosas fue obediente. Ahí tenemos nosotros un buen ejemplo, un excelente ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en estas mínimas cosas Él no se rebeló. No vemos aquí una actitud de rebelión en contra de la autoridad. A pesar de que era nuestro Dios, no tuvo esa actitud de rebelión, sino que fue obediente, y aquí lo acabamos de leer. Aunque el César era una persona rebelde, había sido establecido por Dios. Él sabía que era una autoridad por Dios, por lo consiguiente se le debía obedecer.
que a nosotros así tomemos esa actitud, que Dios nos ayude para que tomemos esa actitud de ver la obediencia, de que nosotros seamos obedientes, de ver la autoridad en esa persona. Que no veamos esos defectos, que si es gordito, que si es chaparrito, que si es alto, que si está feo, que si está guapo, que no tomemos esa actitud de rebelión. Ah, no, es que él necesita ser una persona de gobierno para que nosotros obedezcamos, sino si es una autoridad, como por ejemplo podemos encontrar en tránsito, o a lo mejor es un policía muy bajito de estatura y pues es una autoridad, que nosotros podamos ver la autoridad que en esa persona hay, no como es la persona. Y si esa persona a lo mejor está en desobediencia, pues allá Dios se encargará de él, pero a nosotros nos corresponde obedecer. Y esa persona no necesita ser una persona totalmente que esté bien para que nosotros obedezcamos. Ya no nos toca a nosotros. Ya no nos toca a nosotros ver eso. Si esa persona anda mal, no nos toca, no nos pertenece. A nosotros nos pertenece ver la autoridad que Dios ha establecido en esa persona. Dice, por nuestra obediencia el reino se extenderá a toda la tierra. Sí, por nuestra obediencia. Como hijos de Dios, por nuestra obediencia, el reino se extenderá a toda la tierra. Sí. Que no seamos nosotros que pongamos ese obstáculo para que el reino de Dios no se extienda, sino que nosotros seamos esas personas obedientes, obedientes a las autoridades, obedientes para que se cumpla, para que se extienda el reino de Dios en toda la tierra. El Señor vino a este mundo a fundar el reino de Dios. Su evangelio es de doble naturaleza, una personal y otra corporativa. En cuanto a la naturaleza personal, el evangelio llama a los hombres a recibir vida eterna por medio de la fe. Con respecto a la naturaleza corporativa, invita a los hombres a ingresar en el reino de Dios por medio del arrepentimiento. Ese es el reino en el cual se hace la voluntad de Dios sin ninguna interferencia. El reino de Dios es ese reino en el cual se hace la voluntad de Dios sin ninguna interferencia. El reino, el poder y la gloria están correlacionados. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Proclama Apocalipsis 12:1. Puedes acompañar a Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol como la luna, debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Perdón, es Apocalipsis 12:10. Es 12:10, no es 12:1. Es que traíamos veníamos preparados, pero no funciona ahorita la. Sí, disculpen, era 12:10. Por eso es que el reino es la esfera de la autoridad, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice el Señor en Lucas 17:21. Si me puedes acompañar en Lucas 17:21.
Dice entre vosotros, no dentro de vosotros. El Señor mismo es la realidad, el reino de Dios. El propósito de Dios es que seamos su reino y su iglesia, dado que la iglesia fue ordenada para ser la esfera donde se ejerza la autoridad de Dios. Él desea tener su legítimo lugar en más que unos cuantos individuos. Él desea que toda la iglesia le dé la preeminencia absoluta a fin de que prevalezca su autoridad y no haya rebelión. Sí. Sí. Él quiere que obedezcamos no solamente a la autoridad directa que Él mismo ejerce, sino también a las autoridades delegadas que instituye. Él quiere que seamos como iglesia esos hijos obedientes. Vamos a pasar al siguiente punto. El evangelio no solo llama a la gente a creer, sino también a obedecer. No solamente nos llama a obedecer, a creer en su palabra, sino también somos llamados a obedecer. Dice que la Biblia menciona la obediencia así como la fe, porque no somos solamente pecadores, sino también hijos de desobediencia. Lo dice Romanos 10:16. Vamos a leer Romanos 10:16. No, 10:16. Romanos 10:16. ¿Lo puedes leer, Sinaí, por favor? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando la cita Isaías 53:1 es obedecido al Evangelio. Obedecido al Evangelio. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo. Sí. Dice, vamos a leer. Dice, los que obedecen a los rebeldes, ira, enojo, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dice Romanos 2:8. La fe es obediencia. Acá está. Ya, no es allá. La iglesia debe obedecer a la autoridad de Dios. Es preciso que en la iglesia sepamos obedecer. No hay autoridad en la iglesia que no requiera la obediencia. Toda rebelión debe ser erradicada para que no sea obstaculizado el camino de Dios. Una vez que la iglesia haya obedecido verdaderamente, todas las naciones harán lo mismo. La responsabilidad de la iglesia es inmensa cuando la voluntad del mandamiento de Dios se abra paso libremente a la iglesia. Entonces sí que vendrá el reino de Dios. Aquí nos está hablando en este último punto, dice que la responsabilidad de la iglesia es inmensa cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abran paso libremente en la iglesia. Entonces vendrá el reino. En esta mañana, Señor, estamos aquí, Padre. Lo que hemos aprendido en este tema es que realmente nosotros como hijos de Dios no debemos ver realmente a quién obedecer ni a quién no obedecer, Padre. Señor, perdónanos, Padre, porque a veces estamos caminando en rebelión, aunque conocemos tu palabra, aunque ya han sido iluminados nuestros ojos, aunque ya nos ha resplandecido tu palabra, Señor, aún así todavía estamos caminando en rebelión. Aún todavía estamos mirando a la persona, aún todavía estamos criticando a la persona. Perdónanos, Señor, porque no estamos obedeciendo a tu palabra, Señor, porque hemos aprendido que no solamente nos has llamado a creer,
No solamente quieres que creamos en tu palabra, sino también quieres que obedezcamos, que seamos obedientes, que seamos esos hijos tuyos que obedecen a las autoridades que por ti han sido establecidas. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, si han habido esas malas actitudes en nosotros, en que estamos viviendo desobedientes y a lo mejor a veces hemos sido insensibles, Señor. Hemos sido insensibles, Padre, y una mala actitud a veces no la corregimos. No venimos a ti, te pedimos perdón, lo dejamos pasar. Perdónanos, Padre, porque a lo mejor no nos damos cuenta, bendito Dios, pero hemos aprendido en este tema, Señor, que tú estableciste autoridades, Señor, y que nosotros podamos obedecer a cada autoridad, Señor, en esta iglesia, allá afuera, donde quiera que tú has puesto autoridades. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, que tengamos esas buenas actitudes. Que no murmuremos, en lugar de murmurar, en lugar de criticar, en lugar de juzgar a veces a la persona, nosotros podamos tener esa actitud de orar, Señor. Y tú te encargarás, Padre. Tú te encargarás si esa autoridad está mal, si esa autoridad no está haciendo lo correcto. Tú eres su autoridad de esa autoridad, Señor. Y tú te encargarás, Padre Celestial. Pero nosotros nos toca, Señor, ayúdanos, Padre, para que nosotros seamos esos hijos obedientes, esa iglesia obediente, Señor. Para que tu reino se siga extendiendo en toda la tierra. Para que entonces tú vengas, Señor, pero vendrás por una iglesia obediente, una iglesia que no murmura, una iglesia que no critica, una iglesia obediente, Señor. Perdónanos, Padre. Yo te lo pido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Ah, sí, Señor. Amén. La verdadera obediencia no te pone un yugo de esclavitud. Debes de saber que la verdadera obediencia te mete a una libertad de veras muy hermosa. Ustedes, más bien algunos saben, yo fluí en obediencia con mi líder más de 35 años y de veras, vivía yo en libertad. No vivía yo con miedo, con confusión, con dudas, con inconformidad, con cierta desconfianza, de veras. Pero también noté que la mayoría de personas alrededor de él lo miraban con miedo, con desconfianza, con confusión, con dudas. Y a través de los años animé a muchos, a profesionistas, a jóvenes, a señora, acérquense, no tengan miedo, acérquense, tengan confianza, dile, exponle, pregúntale, pídele permiso, consúltale. Es que me da miedo, es que me da pena, es que no sé si me va a hacer caso. Y yo comprobé que cuando uno camina en obediencia, hay transparencia, hay libertad. Yo podía hacerle cualquier pregunta, podía consultarle de cualquier asunto difícil, grave, fácil o a veces sin importancia. Yo podía fluir con libertad. Mientras que vi que la mayoría de líderes, copastores, servidores, jefes de familia, vivieron con miedo, con turbación, indecisión, inconformidad. Son ataduras, yo veía ataduras. Les quiero ser sincero. Viví y fluí en libertad. En la semana podía trasladarme a predicar a un hospital, a una cárcel, a una misión, a una familia. Tenía total libertad de ver a cualquier familia, desde los nuevos hasta los que ya tenían muchos años. Una total libertad de ir a donde Dios me guiara, porque fluía en esa libertad, ¿no?
Y ahora ya no quiero describir, o ya no hay necesidad de describir cómo eran mis líderes. Ya no hay necesidad, ¿verdad? Hay líderes que son difíciles. Hay líderes de veras que uno no les halla la forma, pero si tú obedeces a esa autoridad delegada que le va a tocar a Huguito dentro de 8 días, ¿verdad? Fluyes en una libertad. Algunos de ustedes, a veces los veo con pena, con indecisión, ves mi cara así enojo, me va a regañar. No, ese es un prejuicio. Ese es un falso, me va a regañar. Y como decía doña Teo, no te fijes en la apariencia. ¿Y eso quién lo dijo? No te fijes en la apariencia. ¿Quién lo dijo? ¿Samuel qué? ¿Samuel qué? ¿Martínez? ¿Qué? ¿Samuel López? ¿Quién lo dijo? El profeta. ¿Qué dijo? A ver, Gisela, señorita. ¿Él lo dijo? ¿Qué dijo Dios? A ver, ¿qué le dijo Dios? Bueno, el profeta Samuel se estaba guiando por las apariencias, por la estatura, la preparación de esos jóvenes. ¿Los hijos de quién? Los hijos de Elí. Elí tenía hijos guerreros, hijos fuertes, robustos, musculosos, diarios iban al gimnasio, tenían unos gatos tremendos, ¿no? Altos, fuertes, diestros para la guerra, porque precisamente David fue a ver a sus hermanos mayores cuando estaban en la guerra y se encontró con Goliat, pero Dios le dijo a Samuel, yo no miro lo que miran los hombres o lo que miran los ojos del hombre, yo miro el corazón. Ahora vamos a cambiarle. Cuando tú al tener un líder, porque tienes varios líderes en la casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo, tienes varios líderes. A ese líder no te fijes en su apariencia. Y ahí es donde nos hemos equivocado. Esta cara yo no la puedo cambiar ni aún con cirugía plástica, ¿no? ¿Cómo? Si me cambio con una cirugía plástica, ¿no me vas a reconocer? Órale, ¿quién es ese cuate? Muchas veces a mí me han visto muy enojón y ni modos. Tengo que percibir que hay ciertos límites o ciertas barreras. Pero me he dado cuenta que ven a un líder sonriente, carismático y se aborazan. Y al rato pleitos, crisis, conflictos. Híjole, se dejaron llevar por la apariencia. Ya decía doña Teo, no te guíes por la apariencia. Chaparrito, alto, gordo, de rancho, de pueblo, sino fíjate en la autoridad delegada que Dios le ha dado. En tu familia hay autoridades delegadas. Ese varón, ese papá, no se autonombró jefe de familia. Ni siquiera eligió ser hombre. Don Jesús Manuel, ¿usted eligió ser hombre? ¿O quiso ser otra? Él no eligió ser hombre, ni tampoco eligió ser jefe de familia. No. La señora Tranquilina no planeó, me voy a quedar viuda. Jamás. Y yo voy a ser la líder máxima, el líder máximo en mi familia. Nadie me va a estorbar. No, imagínese que ella hubiera planeado que se iba a quedar viuda. Pues no. Entonces, es una autoridad que delegada. Don José Luis, ¿será carismático en su familia? Leo sabe. Pero él no se autonombró. Es una autoridad delegada. Don Hugo, ¿será sonriente así como es con nosotros? Así también será en su familia. Pero es una autoridad delegada.
El doctor Juan se ve bien tranquilo, bien noble, pero él tiene que tomar su lugar como jefe de familia. Bueno, ya en las próximas clases ya desglosaremos esto, pero fluyan en la obediencia. No exactamente en la iglesia, porque he aprendido algo en lo personal, que no se exige obediencia. He aprendido a través de los años que yo no debo exigir obediencia. No se puede. Pero también he aprendido algo. En la iglesia le das poco tiempo, o sea, pocas horas a la semana, como para exigirte, imponerte, obedece en la iglesia. Son pocas horas las que estamos aquí en la iglesia. Realmente, donde pasas más tiempo son con tus líderes en tu casa, los líderes en tu trabajo y los líderes en tu escuela. Y los líderes que ya se mueven allá en las calles, el tránsito, el policía, etc. Estas clases es para que tú seas obediente, claro, a Dios, claro, a la iglesia, pero más que nada, que en tu familia no haya anarquía. Que en tu familia no haya desobediencia, sobre todo tú cuando vas creciendo, dejas de ser niño, ya dejaste los berrinches, ahora de joven ya son otros berrinches, ya como persona adulta, que en tu familia no haya anarquía, que en tus centros de trabajo no haya anarquía, o sea, no haya conflictos. Y vamos a terminar este momento. Vamos a orar por una persona que, pues, sea el que sea, de este año, años pasados, sexenios pasados, siempre ha habido un bloque de personas, y gran bloque, que no quieren al presidente, ¿no? Tanto en ese sexenio como en sexenios pasados, en nuestra sociedad mexicana, siempre ha habido un bloque de personas muy numeroso que no quieren a su presidente, sea el que sea. Igual, vamos a orar por el gobernador, sin mencionar nombres, y cuando ores allá en tu casa o en transmisiones en vivo, no menciones nombres, simplemente menciona el cargo, para no crear malos entendidos, porque uno menciona el nombre, él está a favor de esa persona, ese que ora es de ese partido, no. Igual, en sexenios pasados, en los gobiernos pasados de Oaxaca, sea el que haya sido, ha habido siempre un bloque numeroso de personas que siempre han estado en contra de la autoridad. Aunque les cambiemos al gobernador y ellos cambian al gobernador o quiten a tal gobernador, de todos modos, esas personas seguirán en la anarquía. Y eso lo sabemos muy bien aquí en Oaxaca, que nuestra tierra es tan hermosa, tan preciosa en comidas y en folclore, pero también es tan preciosa en la cuestión política. ¿Sí lo saben, no? Pues pongámonos de pie y vamos a bendecir a nuestro presidente. Oh Señor, cada sexenio nos has enseñado a orar y bendecir a nuestro presidente. Nos has enseñado, Padre Celestial, no fijarnos en su nombre, ni en su partido, ni en su corriente política o ideológica. A través de los años como cristianos y en cada sexenio nos has enseñado y nos has impulsado a bendecir a nuestro presidente. Empiecen a bendecir sin mencionar nombres. Bendigamos a nuestro presidente. Bendecimos a su esposa. Bendecimos a todo el gabinete presidencial. Bendecimos a todos los secretarios de Estado. Bendecimos a todos los encargados de todas las oficinas federales. Oh Señor, que en nuestro país no haya revolución,
no haya guerra civil, que en nuestro país no haya conmoción, no haya muertes, no haya sabotajes, no haya actos terroristas en nuestro país, México. Nos conviene tener paz y seguir en esa paz que proviene de lo alto. Bendecimos a nuestro gobernador, sin mencionar nombres, a nuestro gobernador del estado de Oaxaca. A través de cada sexenio nos has enseñado a bendecir al presente gobernador. Bendecimos a su esposa, bendecimos a sus hijos, bendecimos a todo el gabinete gubernamental, a todos los encargados de las oficinas estatales, a todos los comandantes o directores de la policía estatal o preventiva, de la policía ministerial. Bendecimos a todos los funcionarios estatales. Vamos a bendecir a toda la Cámara de Diputados. Bendecimos a toda la Cámara de Diputados local aquí en Oaxaca. Bendecimos a los más de 500 diputados federales que van a dejar el curul. Bendecimos a toda la Cámara de Senadores. A cada uno los bendecimos, porque la bendición puede más que la maldición. Amén. Y les pido a los que oran y transmiten en vivo, esta semana vamos a orar por las elecciones, sigue todavía, por las elecciones dentro de 8 días. Esas elecciones son cruciales. No mencionen nombres, no mencionen partidos. Vamos a orar para que en nuestro país siga habiendo la paz y se siga multiplicando la paz. Y vamos a orar para que Dios guíe a cada creyente, a cada familia de creyentes, que Dios los guíe para que el domingo puedan ellos aplicar su voto. Vamos a orar que no haya violencia. Vamos a atar toda violencia, que ya no haya más heridos ni muertes en estos días. Vamos a orar que no haya desobediencia civil. Vamos a atar ese demonio de anarquía, porque sea el país que sea, el partido que sea, la corriente que sea, la desobediencia civil no ve esos colores, la anarquía no ve esos colores. Entonces, en nuestros hogares y en las transmisiones en vivo, vamos a estar orando toda esta semana por todas esas personas. Dios te bendiga y gracias por estar en este tiempo.